Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. En un nuevo libro, el curador de religión, Peter Manseau, cuenta cómo la vida y la moral de Jesús de Nazaret desató por primera vez una gran controversia. Los grandes libros religiosos son a menudo inseparables de los relatos de su descubrimiento. Ya sea que José Smith desenterró las planchas de oro, que se convertirían en el Libro de Mormón, o pastores beduinos que tropezaron con las vasijas escondidas en las cuevas que producían los rollos del Mar Muerto. Parte del significado de algunos textos sagrados se deriva de historias que presentan la posibilidad de que es posible que nunca se hayan conocido. La vida y la moral de Jesús de Nazaret, conocida popularmente como la Biblia de Jefferson, es otro libro de este tipo. Completada por Thomas Jefferson hace 200 años este verano, la infame Biblia de cortar y pegar permaneció casi olvidada durante la mayor parte de un siglo antes de que una ley del Congreso provocara su publicación en 1904. Desde entonces, ha sido tan controvertida como ha sido mal entendido. El libro de 86 páginas, que ahora se encuentra en las colecciones del Museo Nacional de Historia estadounidense, está encuadernado en cuero rojo de Marruecos y adornado con herramientas doradas. Fue elaborado en los meses de otoño e invierno de 1819 y 1820 cuando Jefferson, de 77 años, usó una navaja para cortar pasajes de 6 copias del Nuevo Testamento, 2 en griego y latín, 2 en francés y 2 en inglés, y reorganizó y pegó los versículos seleccionados, despojados de cualquier signo de milagro sobrenatural para dejar atrás la vida y las enseñanzas de Jesús. Jefferson, que había sufrido grandes críticas por sus creencias religiosas, dijo una vez que el cuidado que había tenido para reducir los evangelios a su mensaje central debería demostrar que él era, de hecho, un verdadero cristiano, es decir, un discípulo de las doctrinas de Jesús. Si bien ciertos miembros de la familia Jefferson sabían que este compendio de escrituras altamente redactado había servido como lectura nocturna de su estimado antepasado en Monticello, probablemente no sabríamos más al respecto si no fuera por el trabajo de un par de hombres que por casualidad tenían el habilidades, intereses y conexiones necesarias para apreciar y hacer algo de lo que habían encontrado. El primero, Cyrus Adler, era hijo de un comerciante judío de Arkansas que, en una historia de reinvención esencialmente estadounidense, terminó primero como profesor de lenguas semíticas en la Universidad Johns Hopkins y luego en uno de los historiadores públicos más influyentes de su generación. Ayudó a fundar la Sociedad Histórica Judía estadounidense y, finalmente, se convirtió en asesor de presidentes de Estados Unidos en cuestiones religiosas. Antes de alcanzar tales alturas de influencia, Adler se desempeñó desde 1888 hasta 1908 como curador, bibliotecario y director de la División de Religión en la institución Smithsonian, que le asignó la tarea de buscar y recopilar ejemplos únicos de la cultura material de la religión estadounidense. Varios años antes, mientras aún completaba sus estudios de doctorado, lo habían contratado para catalogar una biblioteca privada. En 1886, cuando fui miembro de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, me comprometí a catalogar una biblioteca hebrea pequeña pero muy valiosa, escribió. Entre los libros, había 2 copias del Nuevo Testamento, mutiladas, los 2 Nuevos Testamentos en inglés altamente editados que descubrió también venían con una nota, que indicaba que habían sido propiedad de Thomas Jefferson,
quien los había utilizado para hacer una versión abreviada de los Evangelios. En su nuevo cargo en el Smithsonian, Adler estaba bien posicionado para acercarse a la familia Jefferson y hacer preguntas sobre este libro que se rumoreaba. Se enteró de que tras la muerte de la nieta de Jefferson, Sarah Randolph, en 1892, la escritura redactada había pasado a manos de su hija, Carolina Ramsay Randolph. Después de que Adler le hizo una oferta de $400, la vida y la moral de Jesús de Nazaret se unió a las crecientes colecciones del Museo Nacional del Smithsonian. Sin embargo, Adler no fue el único responsable de entregar el libro al mundo. Sería el congresista de Iowa John Fletcher Lassey quien comenzaría a contar la historia de la Biblia de Jefferson en la primera primavera del nuevo siglo. Lassey había estado dando a la colección de libros de Jefferson comprada por el Congreso en 1815 un examen cuidadoso, cuando pensó en preguntar sobre el paradero de la Biblia. En la búsqueda que siguió, Lassey contó que estuvo a punto de saquear la biblioteca del Congreso, pero que el libro no se encontraba por ninguna parte. Solo después de pedir la ayuda del bibliotecario del Congreso se enteró de que el volumen no se encontraría en los estantes al servicio del Capitolio, sino en otros lugares del National Mall. Unos días después, recuerda un relato publicado en 1904, el señor Lassey buscó al bibliotecario Adler en el Smithsonian y le preguntó sobre este misterioso volumen. Adler se reunió con Lassey, le mostró la Biblia y, en poco tiempo, Lassey la llamó la atención del Comité de Impresión de la Cámara de Representantes, instando a sus colegas a considerar la reproducción de esta colección olvidada de extractos del Evangelio. Con solo un poco de persuasión, había comenzado la siguiente etapa de la vida y la moral. Lassey luego presentó un proyecto de ley que pedía al gobierno de los Estados Unidos financiar la impresión de 9.000 copias, 3.000 para uso en el Senado, 6.000 para uso en la Cámara, para ser reproducidas por proceso fotolitográfico y con una introducción que no exceda 25 páginas. Que sería escrito por Adler. El gasto estimado para este proyecto fue de $3.227, pero la propuesta se hundió. Cuando Lassey tomó la palabra de la Cámara para defender la noción el 10 de mayo de 1902, su propio partido lanzó críticas agudas. Su colega republicano Charles Horace Grosvenor de Ohio aparentemente no había escuchado la noticia del descubrimiento del libro. Cuando el presidente de la Cámara de Representantes, David E. Henderson, anunció la presentación del proyecto de ley, Grosvenor simplemente dijo: «Señor portavoz, ¿qué es esto? El Congreso ha publicado todas las obras de Thomas Jefferson con la excepción de este volumen», respondió Lassey, «y eso no se publicó porque no estaba entonces en la biblioteca del Congreso». Aparentemente insatisfecho con esta respuesta, Grosvenor volvió a pedirle a su colega que le explicara qué era exactamente el libro y por qué era tan importante. La moral de Jesús de Nazaret compilada por Thomas Jefferson, respondió Lassey. Es un pequeño volumen, compilado textualmente de los 4 evangelios. Esta es una obra de la cual solo hay una copia en el mundo, y debería perderse, sería una gran pérdida. Grosvenor no estaba convencido. El caballero consentiría en poner el libro de ortografía de Dillenworth como un apéndice del trabajo, dijo burlonamente, refiriéndose a un texto perenne utilizado por los escolares a lo largo del siglo VI. Eso sería muy divertido, respondió Lassey, pero esta es realmente una de las contribuciones más notables de Thomas Jefferson.
El combate continuó con la SEI, defendiendo su propuesta. El gobierno es el propietario de este manuscrito y es la única copia en el mundo. Ojalá nunca lo hubieran encontrado, fue la respuesta final de Grosvenor, mientras la SEI leía en el registro su apreciación del libro y la justificación de su publicación. Aunque es un Nuevo Testamento redactado a lápiz azul y expurgado, no ha sido preparado con ningún espíritu irreverente, declaró la SEI. El resultado es una consolidación de las hermosas y puras enseñanzas del Salvador en una forma compacta, mezclada con la narrativa que un abogado de Virginia consideraría creíble en esos días prácticos. No hay mayor prueba práctica del valor de los principios de la religión cristiana, podría hacerse más que la publicación de esta condensación por el Sr. Jefferson. El proyecto de ley fue aprobado, pero el debate continuó. Algunos miembros del Congreso se opusieron cuando llegaron a creer que la intención de la SEI era producir una versión anotada del texto redactado de Jefferson. Para aquellos que inicialmente habían sido ambivalentes, la posibilidad de enmarcar un documento histórico con un elemento que pudiera equivaler a una crítica bíblica patrocinada por el gobierno era demasiado para soportar. Mientras tanto, la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos pronto estaría en el negocio de la impresión de la Biblia encendió la alarma pública sobre las ideas religiosas de Jefferson que no se habían visto en casi un siglo. La llamada Biblia de Jefferson parece destinada a causar problemas, advirtió el Chicago Inter-Ocean. Esto es aún más notable por el hecho de que ha sido olvidado durante casi un siglo. Tan completamente se había olvidado la Biblia de Jefferson que cuando la Cámara de Representantes aprobó recientemente una resolución para imprimir 9.000 copias, comparativamente pocos de la generación actual sabían que existía tal libro. Ahora que se lo habían recordado, muchos de esta generación se preguntaban por qué este libro debería ser publicado a expensas del público 8 décadas después de su creación. Los ministros cristianos fueron las voces más fuertes en contra de la propuesta. En todo el país, todas las denominaciones se opusieron. Boyce Tupper de la Primera Iglesia Bautista de Filadelfia tomó inmediatamente su púlpito, para condenar la Biblia de Jefferson. Sin embargo, al hacerlo, tomó un rumbo único. Argumentó que el gobierno de los Estados Unidos era de carácter cristiano, y no debería ser cómplice de actividades tan obviamente no cristianas. El nuestro es un gobierno cristiano de manera manifiesta y conspicua, declaró, y la Biblia de Jefferson, si está correctamente representada, es esencialmente una obra no cristiana. En otra parte, la perspectiva de la publicación de la Biblia de Jefferson enfrenta a un ministro contra otro. Una reunión de la Asociación Nacional de Predicadores Presbiterianos convocada para redactar una declaración de protesta formal, se vio envuelta en tanto desacuerdo, que se vio obligada a declarar que tenía que obtener más información antes de condenar oficialmente el libro anotado del estadista. La resolución propuesta por el grupo habría declarado la publicación de la vida y la moral de Jesús de Nazaret como un ataque directo, público y poderoso a la religión cristiana, pero el animado debate que siguió creó solo más confusión. Si la gente no puede confiar en nosotros para una vigilancia inquebrantable, al oponerse a los agresores de la palabra de Dios, argumentó el reverendo Will Oberman, ¿a quién pueden acudir? En respuesta, el reverendo Dr. J. Addison Henry hizo un llamamiento al pragmatismo. He oído que la obra de Jefferson no contiene una sola palabra despectiva contra la religión cristiana. Recordemos que el que no está en contra nuestra, es para nosotros.
Esta supuesta Biblia revisada puede ayudarnos. Los miembros de la comunidad judía estadounidense también vieron la publicación del Congreso de Life and Morals Problemática. El Jewish Exponent of Philadelphia publicó una declaración de protesta y la revista Jewish Comment declaró: "Este no es un asunto del gobierno en este país y todos los judíos deben estar alerta para protegerse contra tales actos de imprudencia". Entre los críticos más estridentes del proyecto de impresión de la Biblia propuesto por el gobierno no solo estaban los ministros y rabinos, sino también los editores. Los predicadores generalmente se oponen a la publicación de la Biblia por parte del gobierno, y también lo hacen los editores. Estos últimos quieren el trabajo para ellos mismos, informó el Richmond Dispatch. Quieren asegurar el privilegio de impresión para la venta general, por lo tanto, están reforzando a los clérigos que están conmemorando al Congreso para que rescindan su acción. Con el establecimiento religioso y la industria editorial agitándose contra el bien intencionado esfuerzo de la SEI, los miembros del Congreso de repente se pusieron a la defensiva con respecto a un proyecto de ley que ninguno de los anticipados sería controvertido. Señor Jefferson ha sido injustamente criticado con respecto a este mismo libro, y en justicia con él debería hacerse público, dijo al Washington Post el presidente del Comité de Impresión de la Cámara de Representantes, el representante Joel Atwole de Minnesota. Afirmó que la idea de publicación inicialmente no había sido la del comité, sino de solicitudes frecuentes para la publicación del libro. Estas solicitudes provenían en gran parte de ministros del Evangelio, por un lado, y de personas interesadas en la memoria de Thomas Jefferson por otro lado. Tal vez, perdiendo el punto de que muchos críticos simplemente no querían que el gobierno se involucrara en el negocio de la publicación de libros religiosos, Atwole agregó: "Nadie que examine este pequeño volumen se levantará de su lectura sin tener una idea más elevada de las enseñanzas del Salvador". La SEI, por su parte, quedó asombrado por el alboroto. "Ni siquiera hay un punto y coma que no se encuentre en la Biblia", dijo. Aunque muchas quejas habían llegado a su oficina, también había recibido solicitudes de copias de predicadores de todo el país. Sin embargo, en última instancia, fue lo primero el que resultó imposible de ignorar. A las 2 semanas de presentar el proyecto de ley y hablar elocuentemente en su nombre, la SEI presentó una resolución en la que proponía rescindir su aprobación y ofrecía continuar con la publicación con empresas privadas en lugar de la imprenta del gobierno. La extraña coalición de quienes se oponían a la publicación parecía haber ganado el día. Al final, sin embargo, la tormenta pasó. El proyecto de ley de la SEI para rescindir la aprobación de la publicación nunca fue aceptado por la Cámara. La publicación de la vida y la moral de Jesús de Nazaret por la imprenta del gobierno de los Estados Unidos estaba programada para 1904. Mientras tanto, el aficionado a los libros Adler hizo todo lo posible por mantenerse fuera del centro de atención y alejarse de la controversia. Cuando aparecieron las primeras copias de la edición publicada por el Congreso, su portada decía: un poco avergonzado, Adler se aseguró de que las tiradas posteriores acortaran la última línea simplemente con una introducción. Estaba orgulloso del trabajo que había hecho para llevar la Biblia de Jefferson al mundo, pero también había visto la reacción que la publicación de obras controvertidas podía traer. Y además, dijo, sentí que Jesucristo y Thomas Jefferson eran nombres suficientes para una página de título.